Buenas, buenos días a todos los que estén mirando. Esta es la presentación que hicimos sobre aves de Puerto San Julián, que en su momento no se pudo grabar, así que nada, voy a poder grabarlo ahora para subirlo y que les quede ahí guardado. Bueno, esta charla se titula Aves de Puerto San Julián, emblemas y registros novedosos. La idea es dividirlo en estas dos temáticas, ¿sí? Los emblemas serían las aves características de la zona, las más representativas, y aquellas que yo considero tienen un aspecto particular de importancia de conservación. ¿Sí? Esas son las que coloqué dentro de esa temática. Y por otro lado, hacia el final, un apartado un poco más corto, con algunos registros novedosos que se hicieron en la zona de Puerto San Julián, en cercanías. Bien, ahí para ubicarnos un poco geográficamente, la localidad de Puerto San Julián se ubica en el centro de la provincia, sobre la costa del Océano Atlántico y del mar Argentino. Acá vemos un poco más de cerca que la ciudad está ubicada en el interior de una bahía, ¿sí? Toda esta entrada de agua es la bahía de San Julián. Por fuera vemos la proyección de tierra que es la península. Y en el interior de la bahía, como decíamos, tenemos la localidad y un par de islas, ¿sí? Que ya iremos viendo un poco más en detalle más adelante. Bueno, en el principio de esta charla la idea es ir mencionando algunos sitios que tienen algún grado de conservación, ¿sí? Vamos a ir viendo cuáles son. Arrancamos con el Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque, que está ubicado por fuera de la bahía de San Julián, ¿sí? Si ven en el mapa, la flecha roja indica dónde está ubicado San Julián, en el interior de la bahía, y este polígono azul nos muestra toda la extensión del Parque Maquenque, ¿sí? Que viene desde varios kilómetros al sur, atraviesa lo que sería la boca de la bahía, la entrada, y llega unos kilómetros hacia el norte hasta lo que sería Playa La Mina, ¿sí? Ese sería el extremo norte del parque. Eh, es un parque exclusivamente marino, ¿sí? Abarca una superficie de más de 72.000 hectáreas de mar argentino. Y un sitio importante es la Cormoranera, que se ubica en esta playa que mencionaba, así en la playa La Mina, acá al norte del parque. Ya también vamos entrando un poco más en detalle de esta Cormoranera. Otros sitios que están conservados en la zona, que tienen algún grado de conservación, son, acá podemos ver, Sombreado de Rojo, es todo lo que es la localidad. Tenemos la península de San Julián, es una reserva provincial, ¿sí? Toda esta masa grande de tierra es una reserva provincial. Y dentro de la bahía de San Julián tenemos estas dos islas, Isla Cormorán e Isla Justicia, que son áreas de uso delimitado bajo protección especial. ¿Sí? Esa es la categoría de conservación que tienen, tanto estas islas como la bahía de San Julián en sí. Bien, esta publicación del año 2005 se titula Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina, que son lo que se conoce como AICAS, ¿sí? Por las siglas de Áreas importantes para la conservación de las aves. Esta publicación está disponible en internet, ¿sí? Si lo buscan ahí en Google lo van a encontrar fácilmente en la página de Aves Argentinas. Está de libre acceso, se la puede descargar y tiene muy buena info sobre todos estos sitios que son categorizados como AICAS. Y lo menciono porque la península y la bahía de San Julián están denominadas como un área importante para la conservación de las aves. Por otro lado, más recientemente, en el año 2018, se publica este otro trabajo que son sitios candidatos a AICAS marinos, ¿sí? En esta otra publicación encontramos, por un lado, lo que es la mina, así que podemos ver acá este punto rojo sombreado de azul, es donde se ubica la colonia de cormoranes grises, como vemos ahí la especie que marcan, ¿sí? Por eso tiene este valor importante. Vamos a ir viendo un poco más características de esta colonia. Y otro sitio candidato es el Banco Cormorán, ¿sí? Esta isla que veíamos en el interior de la bahía, y las especies que denomina de cierta importancia para categorizarlo como un sitio candidato son la gaviota cocinera y el pingüino patagónico, porque hay colonias de nidificación en este banco, y menciona también el macato viano, porque hay registros históricos de esta especie. Si bien no es para nada habitual encontrarlo en esta zona, el hecho de que haya registros ya le da una cierta importancia al sitio. Bien, y por último, en esta recorrida de sitios que estamos haciendo, quiero mencionar algunos sitios ubicados más cerca de la localidad,
y que tienen algún grado de protección a nivel municipal. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la Reserva Natural Urbana Municipal La Cascada, ¿sí? Acá al sur de la localidad. Se denomina La Cascada porque cuando baja la marea se forma este salto de agua salada, ¿sí? Es agua de mar, que le da este nombre particular de La Cascada. Y es, en mi consideración, uno de los sitios más importantes para observar la biodiversidad de aves de la zona. Y para la observación de aves, me parece uno de los mejores sitios. Acá podemos ver una foto de esta zona, en la cual en una sola foto podemos ver una diversidad bastante alta de especies, ¿sí? De haber como 8 especies distintas, lo cual, para quienes sean de esta zona o quienes hayan recorrido dedicándose a la observación de aves o a lo que sea, sabemos que no es habitual ver mucha diversidad junta, ¿sí? Por ahí no es lo que más caracteriza a estos ambientes. Entonces, nada, un poco demostrativo de que es un lindo sitio para esta actividad. Otro parque municipal que tenemos, ubicado al noroeste, es el Parque Municipal San Juan Bosco, que si bien este es el nombre que tiene, todos en la localidad lo conocemos como Laguna Seca, ¿sí? Por la presencia de esta laguna, que se llama así porque en el pasado tenía una estacionalidad, ¿sí? Se secaba durante el verano, ahora ya no se seca más, amplió mucho su volumen y se mantiene constante todo el año, pero bueno, todos lo conocemos como Laguna Seca, ¿sí? Es este ambiente particular que nos permite observar varias especies de aves acuáticas y también es un sitio de parada para muchas aves migratorias, ¿sí? Incluso muchas que vienen del hemisferio norte. Y ya vamos viendo un poco más en detalle distintas especies. Esta foto desde ahí de la Laguna Seca, es bastante habitual la presencia de flamencos australes, ¿sí? Que es un ave muy llamativa a la vista y que contrasta un poco con los ambientes patagónicos, que suelen ser de colores más apagados. Si bien hay una leyenda que dice que las plumas del flamenco austral están teñidas del color del atardecer patagónico. Me parece una linda descripción del plumaje. Bien, y este último sitio que quería mencionar cerca de San Julián, si bien no está bajo ningún grado de conservación, si no es un parque municipal ni nada, pero destaco la importancia porque presenta un tipo de ambiente muy particular que no lo encontramos en ningún otro sitio cerca de- de la localidad, ¿no? Que son unas pequeñas lagunas eutrofizadas, ¿sí? Eutrofizadas quiere decir que tienen un gran aporte de nutrientes. Lamentablemente ese aporte es un aporte antrópico, pero lo que permite es que se desarrolle un tipo de vegetación que lo encontramos solamente ahí, ¿sí? Que son estos juncales de Sconoplectus californicus, se llama la especie. eh, en el pasado pertenecía al género Cirrus, que es un poco más fácil de mencionar, pero bueno, eh, se modificó el género. Y son juncales verdaderos, ¿sí? Son verdaderamente juncos. Y eso permite que haya una biodiversidad asociada a este tipo de vegetación. Bueno, acá algunas imágenes notarán que hay un sesgo en las fotos, si bien lo que yo quiero mostrar es la vegetación, no tenía fotos de las plantas, solo tenía fotos de aves y de fondo se ve la vegetación. Pero bueno, es lo mejor que les puedo ofrecer como para que se den una idea de qué es lo que encontramos en esa zona. Ahí vemos un poco más de los juncales y empiezan a asomar algunas especies que ya iremos viendo. También los juncales típicos. Bueno, acá tenemos por un lado el junquero y por el otro el tachurí siete colores. ¿Sí? A esto me refiero con biodiversidad asociada a los juncales. ¿Sí? Tanto el junquero, que recibe ese nombre porque habita en este ambiente, como el tachurí siete colores son aves muy particulares de este tipo de ambientes, ¿sí? Muy bien adaptadas, son aves súper inquietas, por lo cual les pido disculpas que no tengo mejores fotografías que esta, es muy difícil capturar una buena foto. Están adaptadas, como les decía, a este ambiente, construyen sus nidos entrelazando ramitas, hojas de gramíneas en los tallos de los juncos, y se los ha visto nidificando en estos pequeños juncales, por lo cual es, nada, es un sitio muy, muy interesante en la zona. Otra especie asociada a este ambiente es la ratona parrizada, que también la podemos encontrar y es un poco más amigable con la cámara. Bueno, con esta recorrida de sitios, eh, creo que tenemos una buena idea de qué es lo que rodea a Puerto San Julián, y la idea a partir de ahora es ir adentrándonos un poco más en las especies, ¿sí? Sobre todo en principio,
en la sección que hablamos de los emblemas de las aves de Puerto San Julián. Bueno, este sitio ya lo estuvimos mencionando, ¿sí? Al norte de donde, lo que sería el extremo norte del Parque Maquenque, encontramos esta cormoranera que se conoce como La Mina, porque está cerca de la playa que se llama La Mina. Ahí en el acantilado, no sé si se llega a ver, todos esos puntitos grises son cormoranes grises, ¿sí? Ahí tenemos una foto donde se aprecia mucho más. Es una especie sumamente llamativa, ¿sí? Con esa coloración gris, las patas rojas, la base del pico roja, muy, muy fuerte. El ojo de color casi turquesa, rodeado por un anillo, como si fueran cuentas. Es la verdad que es sumamente llamativo, una de las especies más lindas, podría decir, de esta región. Y sumado a todo esto, es una especie que está categorizada como casi amenazada a nivel global, ¿sí? Por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y está categorizada como amenazada para nuestro país, para Argentina. Esta especie se distribuye tanto por la costa del Océano Pacífico como por la costa del Océano Atlántico, pero en la costa del Océano Atlántico, en Argentina, está limitada a la costa de la provincia de Santa Cruz. ¿Sí? Hay unas pocas colonias a lo largo de la costa de esta provincia, y la cormoranera de la playa La Mina alberga más del 55%, o incluso en algunos sitios se menciona como más del 60% de la población del país. ¿Sí? En esa colonia está más del 55% de la población de nuestro país, por lo cual es sumamente importante, ¿no? Este es un trabajo del año 2014, si no recuerdo mal, donde se estudió la población, la tendencia poblacional a largo plazo de este cormorán en la costa argentina, ¿sí? Y este gráfico también es extraído de ese trabajo, donde podemos ver la evolución del tamaño poblacional a lo largo de los años. Con puntos negros está marcada la población del país, de Argentina, y con puntos blancos la población de la cormoranera La Mina, exclusivamente, ¿sí? Podemos ver que están muy asociados el uno con el otro. Y algo que podemos extraer de acá es que a principios de los 2000 se produjo una disminución muy grande del tamaño poblacional. Esto está asociado con desprendimientos que hubo en el acantilado de la cormoranera La Mina, lo cual produjo esta disminución poblacional y afectó a la población en general. Posteriormente vemos que se fue recomponiendo numéricamente, ¿sí? Ya para fines de 2008 volvemos a tener casi 600 parejas reproductivas en la colonia La Mina, y actualmente, posterior a eso, siguió en aumento. Eh, el último censo que se hizo el año pasado por parte del Parque Maquenque arrojó un total de 1009 parejas reproductivas en esta colonia, ¿sí? Eh, lo cual, bueno, es un aumento respecto a los últimos estudios que se habían hecho. Y la idea es mantener estos estudios anualmente para conocer una tendencia poblacional más constante de la especie. Otra particularidad de esta colonia es que junto con el cormorán gris también nidifica el cormorán cuello negro. Ahí en esa foto, más hacia abajo, podemos ver una hilera de nidos de cormoranes cuello negro. Y en total se contaron 57 en toda la colonia, 57 de parejas, ¿no? Y arriba a la derecha podemos ver también la presencia de cormoranes imperiales. Que si bien no nidifican acá, pueden utilizarlo para descansar, y también tenemos una colonia de cormoranes imperiales que vamos a ver más adelante. Exactamente en un par de diapositivas más. Bueno, estas islas que están en el interior de la bahía, que habíamos mencionado, son la isla Cormorán y Justicia, también llamados Banco Cormorán y Banco Justicia. La idea de esta imagen, lo que quiero mostrar, aquí debajo vemos una escala de 2000 metros, ¿sí? Y podemos ver que la localidad de Puerto San Julián está a menos de 2 kilómetros de estas islas, ¿sí? Donde encontramos colonias de distintas especies de aves. Por un lado, en el Banco Cormorán tenemos una colonia muy grande de pingüino magallánico, ¿sí? Acá en esta foto podemos apreciar la diferencia entre el adulto a la derecha, ¿sí? Con esas dos bandas negras en el cuello, la cara negra, y a la izquierda vemos un maduro que tiene un solo collar más ancho, más difuso, la cara no es negra, como para hacer una comparación entre uno y otro. Bueno, en esta colonia también el año pasado se hizo un monitoreo y se contabilizaron
el número arrojó más de 52.000 nidos activos de esta especie en esta colonia. Es una colonia bastante grande, y esto que les mencionaba de que está muy cerca de la localidad es lo que produce que aparezcan muchos pingüinos en la costa del pueblo, ¿sí? Es bastante habitual encontrar, sobre todo juveniles, a principios de año, cuando están realizando sus primeras incursiones al agua, salen a descansar, y como están tan cerca de la localidad, es muy común que lo hagan en la costa del pueblo. Así los podemos ver en las calles, pueden aparecer en patios. Eh, lo óptimo sería que uno pudiera dejarlos descansar, ya que salieron justamente a descansar, pero se enfrentan a una amenaza muy grande que tenemos en esta localidad, y estimo que se produce a lo largo de todas las costas, de todas las pueblos, las ciudades costeras, que es la presencia de perros sueltos, que se atacan esta fauna marina, que sale a descansar, a lo que sea, y bueno, muchas veces uno tiene que intervenir y relocalizarlos justamente por la problemática de los perros. Si pudiéramos controlar esa problemática, no habría necesidad de andar relocalizándolos. Y bueno, en el Banco Justicia, Isla Justicia, encontramos una colonia de cormoranes imperiales. Esta es una imagen aérea, donde podemos ver estos nidos que forman con guano. Y también el año pasado se hizo un censo de esta colonia y se contabilizaron 914 nidos activos. Hay estudios del 1990 y pico, ¿sí? Mediados de 1990, que arrojan un número de más de 1.300 parejas, ¿sí? Lo cual indicaría una disminución desde ese entonces. Y como les decía, la idea es mantener estos censos de manera anual para conocer si la población está aumentando, disminuyendo o se mantiene constante. Y esta particularidad de que el cormorán cuello negro vimos que nidificaba en los acantilados junto con el cormorán gris, y también puede nidificar en este tipo de colonias, ¿sí? Que son planas, ¿sí? Acantilados. Acá se contabilizaron 11 nidos de cormorán cuello negro. Bueno, acá algunas imágenes. También esta particularidad de que en esta zona podemos encontrar dos subespecies de cormorán imperial. En el pasado, si tienen alguna guía de aves un poco vieja, pueden encontrar que se los distingue como dos especies diferentes, ¿sí? Como el cormorán imperial y el cormorán real. Actualmente se las unió en una sola especie, el Leucocarbo atriceps, se denomina cormorán imperial, y tenemos Leucocarbo atriceps atriceps, que es el que tenemos a la izquierda, y Leucocarbo atriceps albiventer, que es el que en el pasado se lo conocía como cormorán real, y este es la derecha. Como les digo, actualmente se los reconoce como una misma especie, dos subespecies. Y la característica física que podemos utilizar para diferenciarlos es la mejilla, ¿sí? Pueden ver que el individuo de la izquierda tiene una mejilla más blanca, ¿sí? Esa línea que se extiende hasta la altura del ojo. En cambio, en albiventer es una línea recta negra y la mejilla es mitad negra, mitad blanca. Es la característica principal para diferenciar el uno del otro, eh, observando. Y esta imagen del cormorán cuello negro, donde podemos distinguir el adulto del juvenil. A la izquierda tenemos el adulto con ese color rojo alrededor del ojo, y el cuello negro, que es lo que le da su nombre. Y a la derecha tenemos un individuo juvenil que es totalmente negro, ¿sí? Y cuando digo totalmente negro, incluye también el ojo y el pico, ¿sí? Esto nos permite diferenciarlo de la siguiente especie, que es el biwa, ¿sí? Al ser todo negro podríamos llegar a confundirlo, pero el biwa tiene el pico amarillento o pardo con esa comisura blanca y el ojo de color turquesa. Eso nos va a permitir diferenciarlo de un juvenil de cormorán cuello negro. ¿Por qué menciono también la presencia del biwa, que es una especie bastante común? Porque se produjo una reaparición de una colonia que nidifica en el banco cormorán. Ahí donde veíamos que nidificaba también el pingüino. Fíjense, este trabajo del 2005, esta tabla la saqué de ese trabajo, donde menciona la presencia de 71 nidos en el año 1993. Y este trabajo luego menciona que esa misma colonia, en años posteriores, desapareció por completo, ¿sí? Abandonaron por completo la colonia. Esto no es raro que suceda en el biwá y en otras especies de aves marinas,
ante algún disturbio o en de malas condiciones climáticas o lo que sea, abandonan por completo la colonia, ¿sí? No es raro que esto suceda. Pero el año pasado, mientras se hacía el monitoreo de la colonia de pingüinos, se observó que eh, estaba nuevamente la colonia activa de Biguá, ¿sí? Ahí podemos ver a la derecha, el ejemplar que está más a la derecha tiene plumas blancas en la zona auricular. Esa es una característica del Biguá en época reproductiva. Y después, bueno, a la izquierda vemos una foto de un nido con huevos. También ya había presencia de pichones recién nacidos. Así que, nada, estaba activa la colonia. Lo que no se sabe es si reapareció recién el año pasado o ya había tenido años posteriores, ¿sí? Ya que como no había estudios, no se sabe. Pero bueno, ahora sabemos que por lo menos el año pasado estuvo activa y la idea es incluirla en estudios posteriores. Bueno, otras especies que también nidifican en la isla Cormorán es la gaviota cocinera. Eh, Hay una problemática asociada con la gaviota cocinera que es la presencia de basurales a cielo abierto. La presencia de estos basurales aumenta el tamaño poblacional de la gaviota cocinera, que si bien es una especie nativa, tiene un impacto sobre otras especies que nidifican en la zona porque se alimenta de los huevos, de los pichones. Entonces, al verse beneficiada por los basurales, afecta a otras especies. También la gaviota gris nidifica en este banco en mucho menor número, pero también está presente. El gaviotín sudamericano, y tenemos varias especies de ostreros, ¿sí? Acá vemos un ostrero negro, ¿sí? Que tiene este nombre por los plumajes negros, a diferencia de los demás ostreros. Y a la derecha vemos un nido, también en el banco cormorán, que como ven el nido es una leve depresión en el suelo, por ahí colocan estas conchillas de mejillones, pero es sumamente imperceptible, ¿sí? Si uno no está prestando atención, los huevos se pueden confundir con piedras y uno no los detecta. Por eso hay una problemática asociada cuando nidifican en zonas donde concurren humanos. eh, Como uno no ve los nidos, simplemente puede pisarlos o pasarlos por encima cuando se utilizan vehículos motorizados, tipo ciclos, motos. Por eso es un aspecto a tener en cuenta en las zonas donde nidifican. En este caso, como es en una isla donde no debería haber acceso de personas, no habría problema. Pero incluso nosotros cuando hacemos estos estudios, eh, hay que prestar especial atención en la zona donde nidifican. Así que en general es una línea alta de marea, un poco por encima de la línea de marea máxima. Ahí es donde colocan los huevos. El ostrero pardo, este también es en la zona que se conoce como paso de la isla. Y cuando baja la marea, entre la isla Cormorán y la costa se forma un paso, ¿sí? Que es este paso de la isla. Y ahí podemos ver a la derecha un adulto y atrás, acá hay otra foto, un juvenil, ¿sí? Nacido en esta temporada. Vemos ese color pardo abigarrado en el lomo, el pico más corto con la punta negra. Es pichón, que ya ha cambiado el plumaje, pero todavía es juvenil. Y por último, el ostrero austral, que si bien no nidifica en la zona, por lo menos no hay registros, ya que es una especie que suele nidificar hacia el interior de la provincia, así se aleja de la costa marina para nidificar. Destaco también la importancia de esta especie en la zona de San Julián por la presencia de bandadas que son muy grandes, y como dice ahí, bandadas de hasta 500 individuos. Y podemos encontrar estas bandadas tanto en la zona de la cascada, como en la zona del circuito costero, o como en la zona de la península, ¿sí? Tanto en el interior de la bahía como en el exterior, que sería en aguas de mar abierto, en aguas del Parque Mackenzie. En todas estas zonas podemos encontrar bandadas muy grandes de suelo austral. Acá hay una foto, esto es del lado de afuera de la península, una bandada de más de 500 individuos. Nada, por eso también los ostreros son aves playeras, ¿sí? La gran mayoría, por no decir todas las especies de aves playeras, están experimentando actualmente disminución poblacional, ¿sí? Por eso el hecho de encontrar estas bandadas grandes y saber que este es un hábitat propicio para que se den, para que se alimenten, para que descansen, es interesante destacarlo y tenerlo en cuenta. Esta lo pongo ahí como un dato extra. Es un trabajo bastante viejo, fíjense que es del año 78,
que habla de un híbrido entre ostrero austral y ostrero negro, que lo destaco porque este híbrido fue recolectado en la zona de la bahía de San Julián. Este investigador lo recolectó en esta zona y bueno, en el trabajo detalla las características morfométricas por las cuales se lo considera un híbrido. ¿Sí? Un dato adicional. Y les dejo ahí el nombre, el autor, para el que quiera buscar. Bueno, continuando con esta parte de emblemas, el flamenco austral, un poco lo habíamos mencionado anteriormente, también es una especie categorizada como casi amenazada a nivel global y como vulnerable en Argentina. Eh, a ver, lo que vemos en la foto de arriba es un grupito pequeño en la zona de la cascada. Después en la foto de abajo se ve la silueta particular que tiene un vuelo el flamenco, así con el cuello estirado, el pico característico, las patas largas. Tiene esa silueta muy particular y que en San Julián es muy común verlos volando por encima de la ciudad, ya que se desplazan desde esas reservas que les mostré, la cascada y la laguna seca, vuelan de una a otra, por lo cual es común verlos por encima del pueblo, ahí, volando en bandadas. Esta especie nidifica en el interior de la provincia de Patagonia, en lagunas, que luego en el invierno, cuando estas lagunas se congelan, buscan reparo dirigiéndose o hacia el norte o hacia la costa marina, ¿sí? Que es menos probable que se congele. Y es en esta época donde encontramos grandes bandadas en cercanías de San Juan. Estas fotos son de la laguna seca. En la imagen de la izquierda se puede apreciar un poco más el ojo del flamenco, así que es muy pequeño y por ahí es difícil de ver cuando uno las ve de lejos, generalmente al flamenco. Lo podemos ver un poco más en detalle. Y esta es una de esas bandadas grandes invernales que se forman, que está particularmente en la zona de la cascada. El aguilucho ñanco lo incluyo en esta parte de la presentación. Acá podemos ver un macho de aguilucho, ¿sí? Que tiene, si tuviera la espalda rojiza, sabríamos que es una hembra. Si no lo tiene, sabemos que es un macho. ¿Y por qué lo incluyo en esta parte? Fíjense este trabajo del año 2020, llevado a cabo por Miguel Sallese y otros colaboradores, donde indica que la presencia de aguilucho ñanco nidificando en la provincia de Santa Cruz es mucho menos habitual que en otras zonas de Argentina. ¿Sí? Como que la densidad de nidificación de esta especie es muy baja en la provincia de Santa Cruz. Y en base a esto, lo destaco porque se han detectado nidos activos de aguilucho ñanco, por lo menos dos, en cercanías de Puerto San Julián. Y acá vemos un nido con pichones ya bastante crecidos, pero tienen esta coloración diferente a la del adulto, cara blanca. Y también lo destaco porque este investigador que mencionaba eh, se pudo anillar un aguilucho, un pichón de aguilucho ñanco, acá en cercanías de San Julián. Este sería el primer aguilucho anillado en la provincia de Santa Cruz, y ahí vemos en detalle el individuo entero y un acercamiento a las patas, donde vemos el anillo que dice A0, ¿sí? Así que si andan por la zona, o incluso ya puede ser que se haya alejado bastante de la zona, esténse atentos por si ven algún aguilucho anillado, puede ser que sea Antonio. Aprovecho también para mencionar este proyecto que es Aves Rapaces de Santa Cruz, ¿sí? Ahí abajo hay un mail de contacto que es rapacesdesantacruz@gmail.com. Nada, es un proyecto muy interesante y ante cualquier duda, consulta o información que tengan sobre cualquier tipo de ave rapaz en la provincia de Santa Cruz, eh, pueden comunicarse con ese mail. Les dejo el contacto. Bueno, continuando un poco más con estas especies que destaco a nivel de conservación y demás, tenemos las aves playeras, ¿sí? Ya estuvimos hablando un poco de los ostreros, y hay otras aves playeras que migran desde el hemisferio norte, ¿sí? Van y vienen todos los años desde un hemisferio, desde la punta de un hemisferio hasta el otro.
Acá podemos ver esta imagen, donde vemos que tienen distintas rutas de migración, algunas vienen por el Pacífico, otras por el Atlántico, otras por el centro del continente. Y esta imagen la extraje de este trabajo que aparece el título ahí más abajo, un poco chiquito, que es Pautas básicas para evaluar impactos sobre las aves playeras y sus hábitats. Y este es un trabajo del año pasado, del 2022 o 2021, eh, también con mucha información sobre las aves playeras, por qué están tan amenazadas, y está disponible en internet, ¿sí? Si lo buscan con el título, lo van a encontrar, lo pueden descargar, es un trabajo muy interesante. Lo dejo ahí para que lo busque, el que le interese. Pautas básicas para evaluar impactos sobre las aves playeras y sus hábitats. Bueno, ¿qué aves playeras tenemos en Puerto San Julián que vienen desde el hemisferio norte? Por un lado tenemos los pitotois, el chico y el grande. Es muy difícil distinguir el uno del otro si no están uno al lado del otro para ver el tamaño. Es bastante difícil. Una característica que se usa es el largo del pico. Se suele decir que el pitotoy grande tiene el pico del largo una vez y media del largo de la cabeza. Y el pitotoy chico tiene el pico del mismo largo que la cabeza. Es una característica difícil de observar, pero bueno, a medida que uno se va haciendo el ojo de verlo tantas veces, eh, créanme que se puede diferenciar el uno del otro, de acostumbrar el ojo. Tenemos playeritos también, los más pequeños, el playerito rabadillo blanca y el playerito unicolor. También por ahí difícil de diferenciarlos. Hay una característica que es clave, que la puede observar únicamente cuando están en vuelo o cuando están con las alas desplegadas. Y por eso en este caso no se observa. Pero la rabadilla, que es la zona que está por encima de la cola y a nivel dorsal, en el caso del playerito rabadilla blanca es toda blanca, como dice el nombre, y en el playerito unicolor tiene esta rabadilla blanca partida al medio por una línea más oscura. ¿Sí? Entonces, cuando los vemos en vuelo y podemos ver esta zona, se los distingue claramente el uno del otro. Y si no, bueno, hay algunas características que lo pueden diferenciar, pero es un poco más difícil. El playero trinador, también un poco más grande, con este pico largo, curvado hacia abajo, que tiene células eh, táctiles con las cuales detecta el alimento, así que ellos van enterrando el pico y detectan la presencia de gusanos, de bivalvos enterrados debajo de este barro, de este limo costero, y así los capturan. El falaropo común, ¿sí? Bien pequeño, el tamaño de un pitotoy chico. Una característica que tienen varias de estas aves playeras es que tienen un plumaje reproductivo y un plumaje de reposo. ¿Sí? Estas especies se reproducen en el hemisferio norte, ¿sí? Cuando están en Canadá, Estados Unidos, tienen el plumaje reproductivo que suele ser mucho más llamativo, y cuando vienen a esta zona, vienen con su plumaje de reposo sexual, ¿sí? Que suele ser mucho más apagado, menos llamativo. Este es el plumaje con el que vemos a los palaropos en esta zona, y cuando van al hemisferio norte, mudan hacia un plumaje reproductivo mucho más colorido. Esta especie es común verla, en este caso está parada, pero también es común verla flotando en el agua y nadando en círculos, ¿sí? Que se cree que este movimiento permite que las presas, que son pequeños invertebrados, se acerquen hacia la superficie. Otra ave playera es la de caza de mar. Tenemos una bandada bastante grande en la costa del pueblo. Y esto que les mencionaba, ¿sí? El plumaje reproductivo es este que vemos a la derecha, en un tono más pardo rojizo, y la imagen de la izquierda es para ver un poco más en detalle el pico, ¿sí? Largo y recto o levemente curvado hacia arriba. Todas estas especies, que son aves playeras, como les digo, sus poblaciones actualmente suelen estar en disminución, y luego tenemos otras especies que están incluso más amenazadas, ¿sí? Por ejemplo, el caso del playero rojizo, ¿sí? Categorizado como casi amenazado a nivel global y como en peligro crítico para Argentina, ya que la disminución poblacional que ha tenido es muy grande en estos últimos años, hace ya varios años. En la imagen de abajo vemos todos individuos con este plumaje en reposo sexual.
pero se lo denomina playero rojizo porque el plumaje reproductivo es justamente rojizo. ¿Sí? Si fíjense en la imagen de arriba, ya se empiezan a aparecer algunas plumitas rojas, y acá podemos ver uno ya casi con el plumaje totalmente reproductivo. Si bien estas fotos acá en San Julián, este individuo ya está volviendo hacia el hemisferio norte, ¿sí? Ya es la vuelta hacia la zona de reproducción, por eso ya casi tiene el plumaje reproductivo. Y vemos que es un individuo solo rodeado de otra especie que son estas pecasas que vimos. También pecasas con plumaje en reposo sexual y otras con plumaje reproductivo, que están mezcladas. Bueno, destacar la presencia de estos sitios. Si pensamos que son especies que migran más de 30.000 kilómetros entre ida y vuelta, que hacen viajes de 8.000 kilómetros sin parar, que cuenten con sitios donde puedan parar a descansar, alimentarse, recargar esta energía que es sumamente necesaria para poder continuar con un viaje tan largo. Si nosotros le quitamos estos sitios, no van a tener forma de realizar estos viajes. Esto es importante a tener en cuenta. Y bueno, este trabajo lo destaco porque estudia la alimentación del payero rojizo, particularmente en la bahía de San Julián. Así que no hay muchos trabajos con esta especie en esta zona o con otras especies, ¿sí? Que lo destaco para que sepan que hay un trabajo en particular de esta zona. Bastante interesante. Ahí para que vean un poco el resumen. Bien. Bueno, y lo último que quería mencionar dentro de esta parte de la charla es este trabajo sobre la migración del cauquén colorado. El cauquén colorado tiene una población muy estable en la zona de las Islas Malvinas, pero la población que está presente en la zona continental de Argentina está en una disminución muy marcada, ¿sí? Se cree que quedan menos de 800 individuos, por lo cual está sumamente amenazada esta población, y se ha detectado esta migración que se rastreó con GPS. Se ha detectado que uno de los sitios en los que paran es la península de San Julián, ¿sí? Por eso simplemente lo quería mencionar. Les dejo ahí el nombre de la publicación, los autores, por si quieren buscarlo. Bien, y pasamos a la segunda parte de la charla, ya para ir cerrando, que son estos registros novedosos que se dieron en la zona de San Julián. Esto es una foto de un pingüino rey que apareció en el Banco Cormorán hace ya varios años. Eh, es una especie que tiene escasos registros en la zona, lo que sería la zona continental de Argentina, ¿sí? Suele estar más cerca de la zona antártica, las islas subantárticas, y aparecen estos ejemplares que se alejan un poco. Y también el año pasado apareció uno en la costa del pueblo, por lo tanto es raro de ver, pero pueden aparecer. Voy a mostrar con todas estas especies varios mapas de distribución que están sacados de la página de eBird, ¿sí? eBird, es una página muy interesante, ya sea para buscar información de aves o para utilizarla para cargar registros de observaciones, ¿sí? Por más que uno no sea experto ni nada, eh, uno por ahí tiene registros de las aves que observa y es una buena página para subirlo, para hacer lo que se conoce como ciencia ciudadana, ¿sí? Que es el aporte de todos los que tienen este tipo de observaciones, cargarlos ahí y queda la información disponible para poder utilizarla, por ejemplo, con estos mapas. Bien, otra especie que apareció a principios de este año es el pingüino frente dorada, en la zona del circuito costero. Eh, Ahí Sebastián Alvarado, que también es alguien que da una de las charlas en este ciclo, estaba haciendo una recorrida, lo observó, dio aviso, también destacar esto, ¿no? Cuando uno se dedica por hobby o por lo que sea a la observación de aves, es importante compartir la información, ¿sí? No guardársela para uno, sino el hecho de poder compartirla y dar aviso de estas cosas. Bueno, también una especie poco habitual en la zona continental, ¿sí? Como dice ahí, nidifica en islas rocosas subantárticas o en el extremo de la península antártica, y aparecen estos ejemplares que
vagan, ¿sí? Se alejan de su distribución más normal y aparecen por esta zona. Y además sumarle para esta especie que es una especie categorizada como vulnerable a nivel global y como amenazada para Argentina. Un chorlito palmado que apareció en el año 2021, ¿sí? En la zona del paso de la isla que mencionaba anteriormente. Esta especie nidifica en el hemisferio norte y migra generalmente hacia el norte de Sudamérica, puede llegar hasta, fíjense ahí en la distribución, llega hasta el centro de Argentina generalmente, y los registros australes son muy, muy escasos. Este en particular estaba junto con una bandada de chorlito doble collar mezclado, así que hay que prestar atención cuando vemos una bandada de chorlitos, de playitos, por ahí creemos que es todo lo mismo, puede llegar a haber alguna sorpresa mezclada. Mm, Esta pareja de rayadores que apareció en la costa del pueblo hace algunos años, ¿sí? Si bien hay registros en esta zona, en el sur de la Patagonia, no es para nada habitual, ¿sí? La presencia de esta especie. Ahí vemos la- el pico característico, ¿sí? Con la mandíbula inferior mucho más larga que la superior, que es la que utilizan para rayar la superficie del agua, como vemos en el individuo de abajo a la derecha, ¿sí? Por eso recibe el nombre de rayador, y es la manera que tienen de capturar a sus presas, ¿sí? Rayando la superficie del agua y atrapan peces. La torcaza ala blanca, que da algo muy particular con esta especie, originalmente se distribuía por el lado del Pacífico, ¿sí? En Perú, en el norte de Chile, y se la detectó en Argentina por primera vez en el año 2007, ¿sí? En la zona de La Rioja. No se sabía bien si era un ejemplar eh, escapado de cautiverio o si era que había llegado naturalmente. Y a partir de ese entonces se empezó a propagar de una manera muy, muy acelerada, ¿sí? Y muy extensiva, ¿sí? Llegando incluso hoy en día hasta el sur del país. Fíjense que el primer registro para la provincia de Santa Cruz es a finales de 2019, ya casi 2020, en la zona de Gregorio. Y luego, en el año 2021, se observaron estos ejemplares en Puerto San Julián. Hasta ese momento era el registro más austral para la especie. Posteriormente, se la siguió observando cada vez más al sur, en Santa Cruz, y llegando incluso hasta la provincia de Tierra del Fuego. Así que es muy llamativo esta expansión geográfica que está experimentando la especie. Hay una imagen para mostrar un poco más los detalles, que son esta línea blanca en el ala, el nombre, y esa zona de piel desnuda alrededor del ojo de un color azul muy, muy llamativo. Bien, otra paloma que también se la detectó acá en San Julián es la paloma araucana. Recibe el nombre porque es común del ambiente de bosque araucano, ¿sí? Los bosques andino-patagónicos generalmente se encuentran en esta zona y no se sabe bien por qué aparecen estos ejemplares alejados del bosque, en la zona costera, por ejemplo, ven que hay registro incluso en Malvinas, ¿sí? Que también es muy poco frecuente, pero se dan estos registros ocasionales. Es una especie que estuvo al borde de la extinción por un virus, por una enfermedad, y actualmente pareciera estar en recuperación. Esta imagen están posadas sobre unos cables en el medio del pueblo, y vemos a la izquierda un individuo adulto, ¿sí? Tiene en la nuca una línea blanca, característica de la especie, y a la derecha un individuo juvenil que carece de esta línea, ¿sí? Porque es una característica de cuando son adultos. Y bueno, las patas con ese color rosado característico de la especie. El loro barranquero, eh, estaríamos viendo lo que sería el extremo austral de la distribución, ¿sí? En general llegan hasta el sur de la provincia de Chubut. Hay algunos pocos registros al noreste de Santa Cruz, en Caleta Olivia, Puerto Deseado, y este registro que se los observó por primera vez en principios del 2021, ¿sí? Era un ejemplar, luego se vio que eran dos, luego se vieron hasta cuatro, y este sería el extremo austral de su distribución. Es una especie que ante la falta de alimento pueden desplazarse muchos kilómetros, ¿sí? En busca justamente de alimento por mejores condiciones, lo cual habría permitido que lleguen hasta esta zona.
Y lo llamativo es que se siguen observando algunos ejemplares del loro extranjero. Bien, también hablando de esto, de lo que sería el extremo austral de la distribución, está el canastero patagónico, que lo ha detectado en la zona del circuito costero, en zonas de arenales. eh, el suriri boreal es también una especie que nidifica en el hemisferio norte y durante nuestro verano migra generalmente hacia el norte de Sudamérica. Y por alguna razón hay ejemplares que continúan esta migración, la extienden muchos, muchos kilómetros y llegan hasta el sur del continente. ¿Sí? Hay registros en Tierra del Fuego, en Malvinas. Y bueno, este registro que se hizo también en el año 2021 en San Julián, solo hay otro registro para la provincia de Santa Cruz, que es en Monte León, en el año 2008 creo. Son los dos únicos registros para la provincia. No se sabe bien por qué condiciones hacen que continúen tantos kilómetros de migración, alejándose tanto. También la presencia de tijeretas, ¿sí? Un video bastante similar al Solití boreal. Este no nidifica en el hemisferio norte, ¿sí? Es bastante común en el centro del país, en el norte de Argentina, y sus registros en el sur de la Patagonia son escasos. ¿Sí? Lo podemos ver que está dentro de la localidad, ahí sobre un barandal, sobre el cordón de la calle. Otra especie que si nos vamos hacia el centro o hacia el norte del país es muy habitual, muy común, en veo, pero sus registros en el sur del país no son para nada comunes, ¿sí? Muy ocasional su presencia. Podemos ver ahí en el mapa de distribución que hay muy pocos registros en esta zona. Y generalmente están asociados con zonas modificadas por el hombre, o sea, poblados, zonas rurales, con arboledas exóticas, ¿sí? Zonas modificadas por el hombre. Y el último de estos registros novedosos, ¿sí? Que también sería eh, lo que califica como un extremo austral en su distribución, es la presencia de una golondrina parda que se detectó también a principios de este año en la zona que sería el acceso a la localidad. Eh, Ven que en general no se extiende mucho más de la provincia de Chubut, hay algunos registros al norte de la provincia, y este sería uno de los registros más australes. Pero bueno, con eso estaría terminando, les agradezco a todos los que estén viendo. Un mail de contacto, pues si quieren buscarme, o si quieren buscarme en las redes, cualquier consulta, lo que sea, estoy disponible.